importante que vamos a estudiar. Entonces voy a recalcar algunas, a lo mejor como no lo han leído, yo solo voy a ir hablando un poquito rápido. Yo sé que en alguna medida en la general creo que al menos nos enseñan y muestran así poquito lo que es una celda galvánica, ¿verdad? Se ven las celdas electrolíticas, las electroquímicas y las galvánicas. Y entonces una celda galvánica es aquella donde ocurre una reacción química también y hay liberación de energía eléctrica que sirve obviamente para generar un trabajo. Recuerde que todo donde se genera energía es para realizar un trabajo. Aunque se recuerdan que en física se piensa que trabajo hay exclusivamente si hay un desplazamiento. Si no hay desplazamiento, no hay un trabajo. Pero en el caso nuestro, se puede generar energía eléctrica en una celda. De hecho, esa es la clave para los que sirven cualquier tipo de baterías o pilas que nosotros conocemos. Las de carros, las de computadoras, las de celulares. Entonces, lo que hacen es generar energía para que producir un trabajo y se dé una reacción química. Voy a compartir la pizarra para ir enfatizando algunas cosas importantes. Por ahí, en el mismo documento, usted va a encontrar un dibujito más o menos así. Este es como le menciona ahí que es una tira de zinc. Y esto que he puesto aquí no es la graduación de la tira, sino que aquí están las cargas negativas. Y las cargas positivas son las que están ubicadas alrededor, digamos, o en toda la solución que tenemos ahí. Y entonces esta solución le dice el documento que contiene zinc más 2 y zinc también metálico y lo tiene a 1 molar. Permítanme. Y lo que está ocurriendo ahí, también le presenta esto el documento, que el proceso que está pasando ahí es que zinc más, cuando él gana 2 electrones, ya se estabiliza y ya llega a un zinc metálico. Entonces, lo que vemos es que se da esta reacción, pero lo que es difícil que podamos hacer es medir los potenciales tales cuales están. Tienen ahí también, vamos a tratar de dibujar así rapidito, esto no se preocupe por dibujarlo usted lo tiene en el documento. Pero para recordar lo que es una celda, yo sé que más o menos se han de recordar. Entonces, en la celda siempre hay electrodos y uno elige de qué puede ser el electrodo. Puede ser de cobre, es el que generalmente se utiliza. Por eso es que al menos en el laboratorio, cuando nos ha tocado improvisar, porque no tenemos los electrodos propiamente dichos, nos ha tocado buscar una laminita de zinc o un alambrito de zinc que vienen en los alambres, valga la redundancia, para hacer conexiones de cable, en cable coaxial, todo eso es zinc, aunque nos podemos auxiliar también de una moneda de centavo, porque usted sabe que eso es cobre. No puede estar el mismo, no puede estar el mismo elemento, sino que aquí me presenta el zinc y aquí me presenta el cobre. Estos están unidos, le dice la lectura, cuando usted lo tenga ahí, a un amperímetro. Quiere decir que ahí se está midiendo la cantidad de corriente que se está generando. Pero también hay otra cosita que aparece por aquí, que tiene tapones. Y lo que está circulando aquí es potasio positivo, el KCl. Entonces, a esto se le llama puente salino. Fíjese, el puente salino, ¿cuál es la función? Que permite la migración de electrones
de una solución a la otra, pero no permite que la solución que está aquí se mezcle con esta. Lo único que permite es el movimiento, llamémoslo así, de los electrones. El amperímetro es el que nos mueve a nosotros, nos mide a nosotros cuánta electricidad se está dando. Y la sal que generalmente se utiliza en un puente salino puede ser el KCl. Le presenta que aquí tenemos, por ejemplo, zinc, que en alguna medida él va a cambiar y se va a convertir en zinc más 2 electrones. Y aquí tenemos el cobre más 2 electrones. Él va a llegar al cobre estable. Esta solución, llamémosle así, o la reacción que se está dando ahí, se puede representar de una manera abreviada. Entonces ponemos el zinc, ponemos una barrita, el zinc más 2 me dice que esto está a 1 molar y aquí me presenta 2 barras. Ya voy a explicar qué significa cada una de esas barras. Estas 2 barras significa que lo que tengo aquí a la derecha, por decirlo así, es lo que está en mi segundo beaker o el recipiente donde yo tenga realizando esa reacción. Y lo que está a la izquierda de esas 2 barritas es lo que está en el otro beaker. Es decir, estas 2 barritas separa esta solución de esta, porque habíamos quedado que no se mezcla. Y entonces, ¿qué son estos? Son los extremos de los puentes salinos. Quiere decir que esto que estoy poniendo aquí, por decirlo así, es esto. Y el que tengo de este lado es este. Es como una manera abreviada porque nosotros no vamos a andar dibujando todo el esquema como lo hemos puesto por acá. Por otro lado, ahí les he puesto también lo que es la ecuación de Nernst. Nos permite a nosotros, nos va a permitir medir la energía, medir el potencial de cada celda o cuánto es su capacidad de producir energía. Y en el caso de la ecuación de Nernst, depende de las actividades. Una de las fórmulas que les presenta ahí es esta. Logaritmo de las actividades. Llamémosle así, actividades de productos entre las actividades de los reactivos. Así como esto acá se maneja como que estuviéramos trabajando con como una K, como una constante de acidez. Otra cosa que van a encontrar por aquí es ese valor de R. Ese valor de R es la constante general de los gases. Quiero ver por dónde lo tengo apuntado. Aquí está. Esta R es la constante general de los gases, pero me lo da en otras unidades. Me lo da en joules, Kelvin, mol. Este es el valor que se utiliza. Van a ver ustedes ahí que hay otro tipo de ecuaciones. La resume y me da otra un poquito ya más trabajada. Ya me da estoy escribiendo ya es un valor constante. Este es el número de moles que está en juego. Y ahí me presenta otra vez, ya sea las concentraciones o las actividades, o incluso podríamos estar hablando de presiones. Se recuerda que de actividades estuvimos hablando en la clase anterior. Y yo les había dictado, creo, incluso a algunas condiciones como para poder conocer las actividades de algunos compuestos dependiendo de qué se trate. Entonces, la energía estándar me la simplifica en esta forma.
Eso significa que con esta fórmula yo puedo encontrar el potencial de la celda. Si me diera el potencial de la celda, conozco las actividades, yo podría encontrar eh, el estándar, por decirlo así, el inicial. Pero también me da eh, la otra fórmula, donde ya no me en vez de poner las actividades, le está poniendo el logaritmo natural de la constante. En el entendido que cuando ponemos constante vamos concentraciones o actividades o presiones de producto entre los de los reactivos. Hasta ahorita yo espero que más o menos se estén recordando ya que no lo han leído. Esto que he puesto en la pizarra, ¿lo creen necesario copiar o lo puedo borrar? ¿O los espero? Bueno, estaba viendo yo así el documento y sí trae todo eso, pero ahí usted lo puso como resumido. Exacto, exacto. Yo lo he puesto resumido para que usted se fije en dónde hacer más énfasis, ¿verdad? En dónde vamos a hacer más énfasis y qué es lo que vamos a ocupar más. Por eso yo les decía, no sé si lo van a creer necesario copiar o no, pero sí necesito que me digan Bien, si yo espero. Bueno, entonces espero.
Gloria dice que ya copió. ¿Y los demás? Sí, ya. ¿Ya? Bye. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Y este sí les dicto. Se arma una celda como sigue. 2 puntos. Se arma una celda como sigue. Y copian lo que estoy poniendo acá. Con oxígeno, digo, ¿verdad? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Se arma una celda como sigue. 2 puntos. Y van a copiar esto. Si ya copiaron eso, escriban literal A. Escriba la reacción de la celda. Escriba la reacción de la celda. Literal B. Calcule el voltaje de la celda. Coma, la polaridad de los electrodos y la dirección de la reacción espontánea. Y la dirección de la reacción espontánea. Y literal C, calcule la constante de equilibrio. Calcule la constante de equilibrio de la celda. Punto. El problema siempre nos va a dar una información y es la que les voy a copiar ahorita acá. Esta V es de voltios. Bien, comenzando a resolver. Fíjense, me dice que cuando yo tengo el cadmio más 2 para que se convierta a cadmio metálico, llamémosle así, su potencial estándar, y esta R significa de right, quiere decir el electrodo derecho, es de ser menos 0.40 voltios. Y del hierro más 2 para que pase a hierro estable, el electrodo de la izquierda, esa es una L de left, el potencial es menos 0.44. Usted sabe que cuando nosotros vamos a sumar estas dos
ecuaciones químicas, a una de ellas tenemos que darle vuelta, ¿verdad? Entonces, nos quedamos con la primera que está así. Y voy a invertir la que tengo acá. Quiere decir que yo voy a tener hierro. Eso va a ser igual a hierro más 2. Las 2 electrones. ¿Qué va a pasar con su potencial estándar? Va a ser positivo. Exacto, va a cambiar de signo. Ven que sí se acuerdan que ya vieron estas cosas. Y entonces, como cuando nosotros sumamos, ¿sabe que los electrones se eliminan? Y entonces ya me va a quedar hierro más el cadmio más 2. Aquí de este lado me queda hierro más 2 más el cadmio. Y cuando efectuamos esta operación, menos 0,40 más 0,44, ya me da un potencial estándar de la celda y me queda de 0,04 positivo. Entonces, aquí, en esto que acabo de hacer, estaríamos resolviendo la primera incógnita o lo primero que me pedía, la reacción de la celda, ¿verdad? La reacción de la celda es esta. Cuando me habla en el literal B, el voltaje de la celda es este, 0,040. Ahora, para trabajar con los potenciales de los electrodos, tenemos esta fórmula, que igual la tienen ustedes ahí en el documento. Entonces aquí sería el de las actividades. Uno sobre las actividades de cada electrodo. Aquí le voy a poner del electrodo o del elemento que está ayudando. Como le dice de cada electrodo, si trabajamos primero con, y quiero poner right, que es de derecho, el potencial estándar del electrodo derecho le dice que es menos 0,40. Es este que está acá, aquí arriba. Esta es una constante. Si se fija, ¿cuántos electrones andan en juego? 2. Quiere decir que N en este caso es 2. Por el logaritmo de 1 sobre la actividad que se la da en aquí, porque este es el electrodo derecho, 1 sobre la actividad y es el número que yo he puesto ahí. Esto me permite a mí encontrar cuál es la polaridad o la carga, si lo quiere ver así, o el potencial de ese electrodo. Y al hacerlo todo me da menos 0,40 voltios. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero para... Esta sería 49. 49. Me ve algo feo ese 9. Y como usted dijo 40, por eso. Ah, es que tiene razón. Estaba hablando de este, pero mis ojos se pusieron en este. 49 voltios. Y entonces les decía, ¿cuánto es el del izquierdo? El del izquierdo le dice que es menos 0,44. Aquí estamos tomándolo así al inicio, tal como se los está dando.
igual son 2 electrones, eso se va a mantener. Ahora la actividad de 1 sobre la actividad del hierro, que igual se lo está dando en el problema aquí, que es 0.1. Cuando resolvemos esto, le da que es menos 0.49. Entonces, ¿cómo se encuentra, digamos, este es la polaridad de cada electrón? Este es el del derecho y este es el del izquierdo. Para poder encontrar cuál es el voltaje total de la celda, porque este es el estándar, llamémosle que este es el inicial. Entonces, eso va a ser igual a la carga, digamos, el potencial del electrodo derecho menos del electrodo izquierdo. Sería menos 0. No es lo mismo en los dos. Aquí es 47. Entonces, cuando hacemos esto, si se fija, me va a dar negativo. Me da menos 0.02. Como me da negativo, significa que la reacción transcurre de derecha a izquierda. Es decir, respeta el sentido de una reacción que va de los reactivos a los productos. Quiere decir, va en este sentido. Esta es una forma o un método para poder encontrar este potencial de la celda que es menos 0.02. ¿Y si sale positivo o siempre va a salir negativo? No, no necesariamente. Si le sale positivo, entonces dice transcurre de izquierda a derecha. Quiere decir que como que la reacción se va en el sentido, pero inmediatamente regresa a los reactivos. Entonces, si es positivo, este estaría transcurriendo al revés. Está bien. Otra forma de poder encontrar esta potencial de la celda menos 0.02 es esta. Aquí lo hicimos de esta forma porque le está pidiendo el del derecho, el del izquierdo. Pero imagínense que no le pide este, lo podemos resolver entonces, y solo me pide el potencial de la celda, lo vamos a hacer, pero de un solo, no lo vamos a hacer cada uno. Es la misma fórmula la que utilizamos. Este n son 2. Y aquí sería el logaritmo de la actividad del hierro más 2 sobre la actividad del cadmio. Entonces, fíjese, ¿qué voy a poner aquí? El potencial estándar de la celda, que es este que encontramos acá. 0.04. Esto se mantiene. Y aquí voy a escribir las actividades. La actividad del hierro, arribita donde estaba la reacción, le dice que es 0.1 sobre la del cadmio, que era 0.001, ¿verdad? 0.001. Ajá. Y cuando resolvamos esto, vamos a llegar a la misma respuesta.
Quiere decir que hay dos métodos para poderlo trabajar. Depende de la pregunta. Si le pide de cada electrodo, ni modo, hay que hacer este paso largo que estoy señalando con el cursor. Pero si solo le pide el potencial de la celda, nos vamos por esta, donde solo trabajamos con las actividades. Pero para hacer eso también sería bueno para explicar cabal cómo uno lo hizo. Eso sí, y es más, sí, de las dos formas. Porque imagínese que yo le pidiera solo el potencial de la celda, usted lo puede trabajar con el primer método que yo le di y va a estar bueno. Pero alguien dice, no, yo no quiero realizar tanto paso, entonces lo voy a hacer de un solo con el segundo método, también estaría correcto. Y en el literal C me está pidiendo la constante de equilibrio. Entonces, esta también la tenemos por aquí, la fórmula. Si se fija de esta ecuación, nosotros ya conocemos todo. El potencial estándar de la celda es el que calculamos al inicio cuando sumamos las dos reacciones, que es 0.04. Este es una constante. N ya vimos que son 2, ¿verdad? Por el logaritmo de la K. Y aquí solo es de despejar, ¿verdad? Usted puede hacer esta división, lo pasa a dividir. El antilogaritmo de ese número se va a llegar a que la K vale 23. Un número entero. Aquí casualmente eso dio. Está bonito el ejercicio. Interesante, ¿no? Interesante también. Sí. Pero licenciada, en ocasiones así las reacciones no le da así como así que sean los dos con dos electrones, sino que también varía. Exacto, cuando varía, lo que se tiene Se que hacer multiplica. es, como le dijera, sí se multiplica, ¿verdad? O es como balancearla. Habría que balancearla para llegar a la misma cantidad de electrones. Ahí sí tiene razón. Yo no sé si habían copiado lo de arriba y no me dijeron que les bajara. Perdón ahí.
Me avisan cuando les suba la pizarra. Súbale un poquito, Liz, por favor. Bueno.
Ya, licenciada. ¿Ya? ¿Para todos puedo borrar? Sí, Bueno. Vamos a hacer uno más. Un ejemplo más. Número 2. Calcule el potencial de la siguiente celda. Coma, la dirección de la reacción y la constante de equilibrio. Copien esto. Como dice al principio, PT o Es como. platino, es platino. Y aquí es atmósferas, el hidrógeno. Bien, esto es lo que me da el problema. Cuando ustedes lean el documento, ahí van a leer ustedes que ya por unanimidad, ¿verdad? Se eligió que un electrodo podría ser de hidrógeno. El hidrógeno es como el patrón, ¿verdad? Que yo lo puedo como contraponer con cualquier reacción que se esté dando. Y la energía, digamos, estándar de ese de hidrógeno siempre vale 0. Eso significa que en el anterior ejemplo yo le dije, yo tengo que darle vuelta a la segunda reacción para poder hacer la suma. En este caso creo que no necesito hacerlo porque voy a llegar a lo mismo, porque si el de hidrógeno es al que yo le voy a dar vuelta, el 0 es 0, él no tiene signo, ¿verdad? Simplemente no existe. Eso significa que cuando yo sume estas ecuaciones, me va a quedar así. Como asumimos a que esta le hemos dado vuelta, el hidrógeno es el que pasa de este lado. Creo que con eso no tendrían problema, ¿verdad? Este 2H positivo se va para el otro porque en teoría le hemos dado vuelta. Y lo que me queda aquí, la plata más el cloruro. Y cuando eso, o sea, hacemos la resta, ¿verdad? 0.22 menos 0 siempre me va a dar 0.22. Como aquí solo me está pidiendo el potencial de la celda, no me está pidiendo cómo está con respecto a cada electrodo, me voy a ir por la
el segundo método que les puse yo ahí. Entonces, aquí voy a poner el potencial de la celda porque ya estoy trabajando con la celda. En esta reacción, si se fija, aquí se tuvo que balancear, porque usted sabe que cuando la plata está en juego, ahí solo anda un electrón. Entonces, para nivelar este electrón con este, entonces se tuvo que multiplicar por 2 toda la primera reacción. En ese caso de balanceo siempre se va a dar. Y aquí tengo yo el logaritmo de la especie del H+, de la plata, serían las actividades o las concentraciones, que es lo que me está dando ahí. Me parece que aquí va al cuadrado porque tengo un 2 y la plata también y el cloro también. Sobre la del cloruro de plata y la del hidrógeno. ¿Se recuerdan ustedes que habíamos hablado o ya les había dictado yo unas condiciones o cómo determinar las actividades de algunas especies? Por ejemplo, si era sólido o si era líquido, las actividades esas valen 1, ¿verdad? En este caso, si hablamos, por ejemplo, del hidrógeno, se lo está dando, y me parece que aquí se lo estoy señalando y me dice que eso vale 0.9. En el caso del cloruro de plata, como es un sólido, eso vale 1. En el caso del hidrógeno más, le está dando aquí la concentración, que es 0.1. Si hablamos de la plata, otra vez es otro sólido, entonces eso también vale 1. Entonces, de lo que vimos en la clase anterior, si se recuerdan. Y en el caso del cloruro, también se la está dando, que es este 0.1. Entonces, teniendo esos datos, ya simplemente solo vengo y sustituyo en esta ecuación que les he puesto aquí. Entonces, aquí tenemos 0.1 al cuadrado, multiplicado por 1 al cuadrado, por 0.1 al cuadrado. Uno al cuadrado y 0.9, ese ya no va al cuadrado. Cuando se resuelve todo esto, tenemos que llegar, o ustedes cuando lo revisen, tienen que llegar a 0.34 voltios. En este, si se fijan, que tiene que ver con la pregunta que me hacía Gloria, ¿hacia dónde se desplaza esta reacción espontánea? Si me dio positivo. De izquierda a derecha. Exacto, entonces esta va de izquierda a derecha. Esa es la dirección que llevo. Y si me voy a encontrar la constante, vamos a ocupar la ecuación que le di anteriormente, ¿verdad? Donde aquí, aquí voy a necesitar el potencial estándar de la celda. Son 2 electrones por logaritmo de K. Y este potencial de la celda es el primero que tenemos, este, 0.22.
las 7. Y así estaríamos encontrando esa constante. ¿Quedamos? ¿Hoy sí quedó más claro? Sí. Sí, Bien, ahora les voy a subir para que comiencen a copiar. ¿Necesitan que les mueva la pizarra? otro ratito, le dije. Bueno, me avisan entonces. Bueno, ya lo copié ya, cuando usted lo estaba escribiendo. Gloria, está bien. Solo esperemos a sus compañeros. Ahora sí, le bajan un poquito, por favor. Bueno. ¿Puedo seguir rápidamente?
Ya le Ya copiaron. Bien, entonces este era el último tema que nos hacía falta, ¿verdad? Por eso no hicimos el parcial este día, porque nos hacía falta este último tema, ¿verdad? Entonces ya el parcial sí tendríamos que hacerlo la otra semana. Yo tengo propuesto 2 días y ustedes van a definir porque ya solo ustedes son los que están en clase, ¿verdad? Lo hacemos el próximo martes, que me parece que es 30, creo. O como ustedes a veces se han reunido con Eduardo el viernes, pudiéramos hacerlo el martes 30 o el viernes 3 de diciembre. Entonces ustedes me dicen qué les conviene más. martes 30 estaría bien. Martes 30 dice Virgilio. ¿Y los demás qué opinan? Igual, licenciada, yo opino que martes 30. Sí, igual yo, mejor el martes. Bueno. No he visto, antes de entrar a esta clase, no vi. Después de que tenemos ahí la subida del segundo parcial, el siguiente tema que sigue es el que desde que empezaría, ¿verdad? Para este último parcial. Entonces, si se han fijado, yo no he subido las últimas 2 clases que hemos tenido, ya están, ¿verdad? Ya Eduardo ya las tiene. No las he subido por las personas que faltan. Ustedes son 17 y ahorita solo hay 5 en clase porque ya entró Eduardo y él no está evaluado, pues él no hace exámenes. Entonces, nosotros al ver ese descuido, ¿verdad? De la mayoría, es que a nosotros nos desinflamos, al menos a mí me desilusiona, ¿verdad? La poca interés que le ponen los estudiantes de estar en la clase, porque a lo mejor decían, la van a grabar y ahí va a quedar grabada. Entonces, debido a eso, yo no he subido a estas últimas 2 clases. Y si ustedes se dan cuenta que ustedes han estado en clase, ya han sido temas más delicados porque hemos tenido que trabajar un poquito más, ¿verdad? Mezclando logaritmos, mezclando todo lo que es de química, mezclando despejes matemáticos. Entonces, ya el día de mañana a lo mejor ya yo voy a subir esas clases, pero igual no es lo mismo que estén en clase preguntando y trabajándolo al mismo tiempo a que solo vean eso, ¿verdad? Entonces, agradezco a los que siempre han estado puntuales ahí trabajando, participativos y entregando todo a tiempo, ¿verdad? Y espero pues haber dejado un poquito de conocimientos en ustedes, haber contribuido un poquito en la formación de ustedes, ¿verdad? Al igual, pues aunque no hemos terminado porque me hace falta el examen, calificar y creo que calificar algunas actividades, también le agradezco a Eduardo su apoyo, ¿verdad? En esta instructoría con ustedes. Ya no nos vamos a ver así en línea porque esta sería la última clase. Entonces yo les deseo una feliz tarde y pues en cualquier cosa que les pueda servir, pues no duden en contactarme, ¿verdad? Entonces muchas gracias y pasen feliz tarde. Gracias, Lick. A usted, Virgilio. Gracias, Link. Feliz tarde. Gracias, Gerardo, igual.